Bien, en esta oportunidad vamos a ver ahora otro tema que tiene que ver ya especialmente las distintas formas de prototipado y existen también modelos, ¿no? Y a partir de aquello, pues vamos a ir analizando cada uno de estos modelos que son muy conocidos o por ahí podríamos decir algunos que obviamente son clásicos, ¿no? Todo esto lo vamos a analizar en las distintas formas de prototipado que se dan, ¿no? Algo importante dentro de los sistemas de prototipado hay como, bueno, ya es común, ya conocemos, ¿no? Hay dos grandes formas en las que se puede dar el prototipado y principalmente pues el que no deja de ser una de las tecnologías que ha avanzado bastante, pues es CAD y CAM, ¿no? Pero también hay otras formas en las que nosotros podemos analizar también desde el punto de vista del estudio científico, ¿no? Bueno, en realidad una de las que también vamos a hacer referencia es al prototipado SIM, ¿ya? Este término generalmente ha sido acuñado por Harrington y empieza esto o data pues de los años 70, es decir, en el año 1973 es donde se empieza a manejar ya esta forma de prototipado. Sí, por ejemplo, representa o presenta en este caso el camino para la mejora de la competitividad, en este caso de la manufactura, ¿no? Y bueno, ha habido varias versiones del SIM, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es hacer referencia, por ejemplo, para algunos es el uso completo, por ejemplo, de robots, computadoras para la automatización y sistemas flexibles de manufactura. Para otros, el SIM presenta, por ejemplo, el camino para la administración, la estructuración, gestión de las bases de datos de una empresa, ¿no? Em, Esto, pues, definitivamente, pues, ha ido marcando un cierto hito importante, digamos, en las formas en las que se puede dar em, un, podríamos decir, un modelo de prototipado, ¿ya? Y a partir de esto, pues también podemos referirnos a que en sus inicios, pues ha sido importante, por ejemplo, la incorporación especialmente de la computadora en todos los procesos de prototipado, ¿no? Entonces ha habido avances importantes por los que esto lo vamos a ir analizando a lo largo de el desarrollo de esta temática, ¿no? Si bien es cierto, el SIM ya es la incorporación, por ejemplo, de medios tecnológicos, eh, John Bernard, o sea, define así como la integración de las computadoras digitales en todos los procesos de manufactura, ¿no? Especialmente en el de asistencia computarizada, automatización y control, ¿no? Pero también el SIM facilita en este caso la integración de las actividades del negocio, ¿no? O en este caso, las actividades de manufactura que están representadas, por ejemplo, eh, la integración del diseño, la ingeniería y la fabricación, ¿no? Luego también estamos hablando de la logística, ¿no? El almacenamiento, la distribución. También estamos hablando, por ejemplo, de los
consumidores, podríamos decir, o llamados también clientes, y por otro lado, los proveedores, ¿no? Bien, a esto, por ejemplo, se suman las ventas y actividades de marketing, ¿ya? Y ahí tenemos también la administración financiera y el control. Bueno, en realidad, para estos años, pues no había, podríamos decir, no era un punto solo orientado, digamos, al tema del diseño o la parte de la ingeniería o la fabricación propiamente dicha, ¿no? Sino, esta metodología podríamos decir que va, o cuando se dio origen a esto, era precisamente, pues, que estaba orientado especialmente no solo, digamos, al diseño, sino también a la parte de la administración, el estudio especialmente de quienes van a ser parte, por ejemplo, de este proceso de manufactura. Cuando hablamos, por ejemplo, del proceso de manufactura, estamos hablando precisamente, pues, de la construcción, elaboración de algo. Y esto tiene que ir también a responder alguna necesidad o alguna inquietud, ¿no? Entonces, por eso es que en este estudio, ya un poquito más amplio, nos dice que no solo se dedica, digamos, en esa parte o se limita simplemente al diseño o a la construcción, sino también nos está hablando de que hay otros elementos importantes que se consideran al momento de hacer o elaborar, por ejemplo, un producto o una pieza. Definitivamente, pues también juega un rol importante. Otro aspecto acá también que debemos hacer notar es que para entender, por ejemplo, el SIN como tal, conceptualmente, hay que entender el concepto de manufactura. ¿Qué significa, por ejemplo, fabricar, ¿no? Como decíamos hace un momento, objetos en forma manual, pueden ser mecánica, pueden ser de forma moderna, que va a alcanzar, por ejemplo, las actividades de transformación, de la materia prima, ¿no? En un producto terminado, ¿no? Ahí incluye actividades, por ejemplo, de diseño, la integración de los sistemas de información para soportar el producto, ¿no? En realidad, todo ese proceso de manufactura, pues, considera, por ejemplo, el SIN como, podríamos decir, una forma de hacer el prototipado. Considera todos estos aspectos que son importantes, digamos, al momento de hablar de un proceso de eh, construcción, elaboración, diseño, especialmente de un prototipo, ¿no? Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es precisamente la integración. En la integración, pues tiene, por ejemplo, tiene como objetivo la información de cada una de las áreas que participa, por ejemplo, en la manufactura del producto. Está, por ejemplo, la venta, el soporte y otros más que son parte importante de lo que es en realidad el prototipo como tal, ¿no? Otro elemento, tal vez también que debemos considerar al momento de hacer el prototipado es precisamente em, la tecnología computacional, porque ya aquí ya estamos manejando conceptos como, por ejemplo, la incorporación de la informática, ¿no? Por eso se habla bastante de que en este tipo de procesos ya juega un rol importante la informática, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de la tecnología computacional, ¿no? Ahora, de esto, pues,
podemos decir que participan en eh, la tecnología prácticamente está presente en todas las actividades de automatización, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se integra, o la información se integra a través de el hardware, ¿no? Juega un rol importante ya la parte, por ejemplo, del hardware, ¿no? Para ello, pues también se requiere un mayor, podríamos decir, ¿Cuántas fichas desea buscar para la subasta? Ahora Ya vi anunciaremos pesado. los resultados de Ya la llega. subasta. Fichas. para ello, pues también tiene que haber un hardware, podríamos decir, un poco más robusto, ¿no? Para procesar imágenes, para procesar datos, ¿no? Que comúnmente, pues en sus inicios, no, no eran tan robustos, ¿no? Sabemos bien que para procesar, por ejemplo, una imagen, pues necesitamos un buen, un buen procesador, ¿ya? Necesitamos también un buen espacio para almacenamiento de la información. Entonces, tenemos varios requisitos en la parte del hardware. Otro aspecto importante también tiene que ver con los sensores, ¿no? Los sensores también juegan un rol ahí importante en el prototipado. Y también dentro del propio hardware podríamos también hablar, o bueno, en este caso, accesorios particularmente, está el tema de las redes, ¿no? Las redes está ya un poquito dejando de lado, por ejemplo, los accesorios, la parte de hardware, juega también un rol importante en la parte del software, ¿no? El software definitivamente pues ha marcado ciertas o ha facilitado prácticamente varios procesos de los que podrían convertirse en procesos repetitivos o mecánicos, ¿no? Entonces, el software también, por ejemplo, paralelamente al hardware, pues requiere de una, podríamos decir, de un espacio necesario para su funcionamiento, ¿no? Entonces, el software también no deja de ser un requisito, podríamos decir una condicionante, porque en muchos de los casos, pues es una exigencia para casos importantes en los que requiera, por ejemplo, o en este caso, el prototipado, ¿no? El software definitivamente pues ha ido con el tiempo, ha ido evolucionando, ¿no? Sabemos bien que en sus inicios pues era un software donde em, con facilidad pues podría ocupar un buen espacio, ¿no? Desde sus inicios, ¿no? Tomando en cuenta que es un procesador que va a permitir, por ejemplo, procesar información, o particularmente va a trabajar con bastantes imágenes, ¿no? Bien, entonces, tal vez acá no se menciona el tipo de software que a inicios se da con esta metodología, pero recuerden ustedes, pues inicialmente se empieza el tema de diseño, particularmente pues aparece uno de los softwares con muchas aplicaciones, fue el AutoCAD, ¿no? Todo lo que tiene que ver con CAD. Posteriormente, pues ya aparece, por ejemplo, otros softwares, los que hoy, por ejemplo, se maneja, ¿no? El el más común o el que se está utilizando con, podríamos decir, muchísimo es pues SolidWorks, ¿no? SolidWorks que nos da la posibilidad, por ejemplo, de trabajar muchos diseños y trabajar muchos procesos de prototipado
que podríamos con facilidad inclusive trasladar o llevarlo, por ejemplo, a la parte física, que comúnmente nosotros conocemos a la impresión, ¿no? Entonces, esto llega a ser una gran ventaja, pues con las facilidades que ofrece, digamos, este tipo de aplicaciones, que definitivamente, pues se pueden inclusive convertir, por ejemplo, no solo, digamos, en dos, o se pueda ver, digamos, en dos dimensiones, sino también en tres dimensiones, lo cual hace que sean importantes. Ahora, esto, por ejemplo, esto de la tecnología computacional, pues también representa, pues, cinco niveles de manufactura, ¿no? Y esto, tomando en cuenta que estamos hablando de tecnología computacional. Bien, ¿en qué niveles, por ejemplo, utilizamos o vamos a utilizar eh, esta tecnología? Para empezar, tenemos el control de máquinas, ya, o llamados también PLCs, y o son microprocesadores que controla directamente a una máquina, ¿no? Como verán, podemos eh, trabajar a través del control, pues, a través de microprocesadores, ¿no? Y ahí estos microprocesadores prácticamente tienen ese potencial de ah, darle funcionalidad, por ejemplo, a una máquina, a un objeto, a una cosa, ¿no? Otro de los niveles es el control de celdas, ¿no? Varias máquinas que trabajan en conjunto, ¿no? Una máquina pues va a hacer una determinada función y otras harán otras funciones de tal forma que todos prácticamente pues cumplen o van a cumplir una función específica, ¿no? Por eso hablamos del control de celdas, ¿no? Computador por área o computador de área, lo que hace es, por ejemplo, monitorear las operaciones de un área, o en este caso en particular una parte de la planta. Puede ser, por ejemplo, la línea de ensamblado, la línea de soldadura, la línea de control de calidad, ¿no? Y otros más que en una empresa, pues, o en este caso en un proceso de manufactura, pues requieren hacer este tipo de operaciones, ¿no? Por ahí va a haber una computadora que controle todos estos procesos. Luego tenemos un computador de planta, ¿no? Y esta computadora de planta, pues va a cumplir las funciones, pueden ser más de tipo administrativo que de control de proceso, ¿no? Eh, mm, Puede hacer el control de gestión, puede hacer la planificación, la supervisión, en este caso, autorización y división de tareas en la planta, bueno, otros, ¿no? Un computador, pues, prácticamente va a facilitar varios procesos manuales, ¿no? Entonces, como verán, la distribución, por ejemplo, de la tecnología en un proceso de manufactura, pues va a abarcar varias áreas, incluyendo la propia planta, ¿no? También se habla de un computador corporativo, ¿no? Donde se administra o se maneja, por ejemplo, las bases de datos, ¿no? Ahí no solo, digamos, el control de las máquinas, sino también de los datos. Se puede también administrar los programas financieros, los administrativos de la empresa, entre otros. Entonces, a este nivel, pues ya podemos decir de que hay varias computadoras
que administran o controlan, en este caso, el proceso de producción o más específicamente prototipado, ¿no? Esto en cuanto a el uso de la tecnología dentro de este tipo de prototipado, ¿no? Bueno, es una particularidad, es una cualidad que estamos analizando. Ya un poquito viendo la parte esto de cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la manufactura, em, hay cambios importantes. Y en esta tabla podemos ver cómo ha ido cambiando, ¿no? Aquí podemos observar, viendo desde la parte de la, o focalizándonos en algunos de los aspectos, ya sea, por ejemplo, en la ingeniería, en el proceso, en el control, ha habido varios cambios, ¿no? Y cuando hablamos de la tecnología, sí, estamos hablando prácticamente de una de la evolución, podríamos decir, ¿no? Cuando hablamos de la ingeniería, pues podemos decir que en la parte mecánica, pues ha ido, ha ido desarrollándose muchísimo, ¿no? O sea, hemos desarrollado piezas desde las más simples hasta las más complejas, ¿no? Que hoy todavía siguen siendo parte importante de cualquier proceso de manufactura, ¿no? En todo caso, pues podemos ver ahí eh, una evolución importante, por ejemplo, eh, particularmente cuando hace referencia a el sistema de manufactura inglés, ¿no? Porque hay sistemas también, ¿no? De los que se pueden manejar. Ahora, en cuanto al proceso, por ejemplo, de manufactura como tal, eh, el sistema inglés, ¿ya? El sistema inglés ha, ha focalizado prácticamente en la parte del proceso la precisión, ¿no? Y aquí eso es un aspecto importante, ¿no? A nivel de ingeniería, pues la precisión, ¿no? Ahora, en la parte de control, podríamos decir el funcionamiento del producto, ¿ya? Cómo el producto funciona o está funcionando. Esa es su mayor o enorme preocupación que tiene, por ejemplo, en el sistema inglés, ¿no? Ahora, otro aspecto también ya dentro del sistema de manufactura americano, ya, el anterior es el inglés. En el sistema de manufactura americano, pues tenemos, por ejemplo, ah, en la parte de ingeniería, pues está más dedicado a la manufactura, no a la parte mecánica, ¿no? En la parte del proceso, pues está la repetibilidad, o en este caso la repetición, que es, que está focalizado, por ejemplo, en el proceso. Luego está también la focalización del control. En el control, en el sistema americano, pues está la conformación del producto, es decir, cómo se ha realizado el producto, qué características tiene o qué cualidades tiene el producto, entre algunos aspectos que se debe considerar, ¿no? Mm, el sistema de Taylor o el sistema de Taylorista o de gestión científica también tiene lo suyo, ¿no? Dentro de esto, pues en la parte de ingeniería, pues más está orientado al tema de la industria, ¿ya? En el proceso está más focalizado en la reproductibilidad,
es decir, en la reproducción. En la parte, por ejemplo, del control está la conformación del proceso, ¿ya? La conformación. Que no funcionara. Arriesgué todo por eso. La subasta de derechos para la quinta ronda comienza ahora. Soy tiene dos segundos. Eh, y en la parte del control es más, decíamos, la conformación del proceso, ¿no? Está más preocupado, por ejemplo, por eh, el cómo se ha realizado, el cómo se está realizando, y no tanto así, por ejemplo, en el producto final, ¿no? Como verán, este, en cada sistema prácticamente hay ciertas diferencias, ¿no? Ciertas diferencias, particularmente tomando en cuenta esos tres aspectos importantes que juegan en el desarrollo particularmente o en el proceso de la manufactura. Otro sistema, podríamos decir, es la optimización de procesos, ¿no? La optimización de procesos. Aquí no cabe duda que en la parte de ingeniería, pues va más a la calidad, ¿no? Apunta a la calidad. En la parte del proceso se va más a la estabilidad y en la parte del control se va más a la capacidad del proceso. Ya, bueno, son algunos aspectos importantes, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con también con otro de los sistemas, probablemente por ahí conocido, lo que es el control numérico, conocido, por ejemplo, como CNC o NC, ¿ya? Que prácticamente en la parte de la ingeniería, pues está preocupado en la parte del sistema, ¿ya? Del sistema como tal. Y en la parte del proceso está preocupado, por ejemplo, por la adaptabilidad, ¿ya? Y en la parte del control, pues la integración, proceso y producto. O sea, acá ya el control numérico se preocupa más de estos dos aspectos importantes, el proceso y el producto. Ya en la parte, por ejemplo, de el SIM como tal, ¿no? En la parte de ingeniería está preocupado en el tema del conocimiento, ¿no? Y en la parte del proceso está, por ejemplo, la versatilidad, ¿no? Y finalmente en la parte del control está la inteligencia del proceso, es decir, la autonomía, la independencia del proceso, ¿no? Entonces, como verán, pues hay, hay diferencias y se puede establecer esas diferencias precisamente porque cada uno de estos pasos y procesos que tiene, o digo, la focalización en cada uno de los aspectos, depende del sistema o la evolución de los sistemas de manufactura. Entonces, hay formas distintas, por ejemplo, que se pueden trabajar o bien se pueden manifestar los procesos de manufactura, ¿no? Cada uno tiene su particularidad. Y en base a esto, obviamente, se puede también adoptar algún sistema tomando en cuenta lo que se pretende, por ejemplo, alcanzar o lo que se pretende buscar, ¿no? Veamos acá más o menos en un esquema cómo el sistema de manufactura integrada por computadora, SIM,
ha ido evolucionando o está o ha evolucionado y podemos ver, por ejemplo, que el sí prácticamente abarca, ¿no? El CAD y el CAM, el PPP y C, que, bueno, son mm, sistemas muy comunes, muy conocidos, que tomando en cuenta la integración de la computadora, pues nos ayuda mucho a entender, a comprender especialmente cuál es el rol que juega este tipo de tecnología, ¿no? Bien, hablando ya en el bloque, por ejemplo, del CAD y del CAM, estamos hablando del diseño y manufactura asistido por computadora, ¿ya? Y es una de las tecnologías, podríamos decir, más conocidas en cuanto a diseño, eh, pero no dejan de ser también aspectos importantes que han dado lugar también o han dado paso a otras tecnologías que hoy tenemos, ¿no? Bien, pero en esta parte podemos decir que el CAD es obviamente el diseño asistido por computadora. Luego también estamos hablando, por ejemplo, del CAP, que es la planeación del proceso asistido por computadora, ¿ya? Luego también hablamos del CAM, ¿no? La manufactura asistida por computadora, lo que incluye, por ejemplo, el ensamblado, ¿no? Pero todo esto, pues, también invoca, por ejemplo, hablar del CAC, ¿no? O que en este caso es llamado también el control de calidad asistido por computadora, ¿no? Todo esto, pues, lleva a pensar, por ejemplo, en la planeación y control de producción o el control de la producción. Ahí estamos hablando de la actividad organizacional del SIM, ¿no? Prácticamente para esto necesitamos la planeación de los recursos de manufactura, la planeación de requerimientos de materiales, la planeación de lotes y tiempos, y también estamos hablando de la liberación de órdenes, control de manufactura, entre otros. En todo caso, pues hay varios procesos que deben seguir. Ya. En definitiva, podríamos decir, el SIM pues contempla todos estos procesos que van a llevar a el éxito en lo que se pretende hacer, particularmente en la parte de prototipado, ¿no? O en la manufactura como tal. Han habido enormes avances, sí, y eso podemos ver, ¿no? Cada vez es más versátil, por ejemplo, la aplicación de software o de aplicación de alguna tecnología. Tal es el caso, por ejemplo, hoy prácticamente ya se puede trabajar y se sigue trabajando todavía en ese proceso de pulido. Es cuando hablamos de la, mm, del diseño especialmente de piezas mecánicas o de piezas que la industria requiera, pues se está utilizando bastante la impresión 3D, ¿no? Y eso facilita, ayuda muchísimo cuando queremos hacer alguna pieza en particular, ¿no? En este sistema, por ejemplo,
de control o estructura de manufactura integrada, mm, nos hace ver un poco complejo, complejo en el sentido de que hay varios pasos que hay que seguir, definitivamente, ¿no? Y aquí podemos observar en este sistema, pues, todo el proceso, digamos, como tal, utilizando esta estructura que es comúnmente llamada el SIM, ¿no? Bien, para ello, por ejemplo, podemos partir viendo el sistema de del almacén inteligente, ¿no? El almacenamiento mm, y manejo, por ejemplo, de un maestro, es decir, los datos son administrados desde una central, ¿no? Para ello, por ejemplo, se puede analizar al proveedor, los materiales, los bienes terminados, el envío, y analizamos en esta parte la inspección de partes ingresadas, ¿no? El inventario en proceso, el transporte automático, el inventario de bienes terminados, ¿no? Entonces, todo esto prácticamente se ve, digamos, en una estructura completa de un proceso como tal. Y aquí podemos ver la manufactura integrada por computadora, fabricación y prueba de partes, manufactura integrada por computadora, ensamble final y pruebas. Podemos ver la ingeniería asistida por computadora, la ingeniería de procesos y productos. Podemos ver el sistema de manejo de operaciones, planeación y medición, ¿ya? Y manejo de datos y comunicación, servicios internos de red, ¿no? Red externa, pública o privada, compras, órdenes, prácticamente todos conectados, por ejemplo. Y en esta parte de la ingeniería asistida por computadora, aquí podemos ver definitivamente todos los procesos, ¿no? Desde el análisis, ¿no? La parte del CAD, la parte, por ejemplo, la Claro. programación, el diseño, por ejemplo, del modelado, la planeación y la planeación de procesos, entre otros. Entonces aquí el SIM prácticamente contempla varios aspectos y que son procesos que se siguen en la manufactura o en o en la industria manufacturera, ¿no? Entonces, analizando cada uno de estos, pues eh, cumple una función importante, digamos, como parte del proceso de manufactura. Podemos analizar también, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de los niveles jerárquicos de un SIM, ¿no? Eh, mm, Desde el nivel de controlador de la planta, ¿ya? Pasando por el nivel de controlador, por ejemplo, eh, de área, puede ser de celda, puede ser de la estación de trabajo, del nivel de equipo, entre otros. Ya tomando en cuenta estos niveles, pues a nivel de controlador de planta, pues van a haber computadoras centrales de la planta, ¿no? Luego también, ya en un nivel de área, se puede ver el controlador de área, se puede ver la parte del análisis y el diseño de la ingeniería, que es un departamento exclusivo. Todas definitivamente son importantes. En el nivel, por ejemplo, de controlador de celda, tenemos la red de cómputo, ¿verdad? La red de cómputo, donde podemos ver el controlador de celda, podemos ver
Por un lado, el controlador de celda, donde vamos a hacer el control de la máquina, por ejemplo, la CNC, los PLCs, ¿no? Puede ser la banda transportadora, controlador del robot, por ejemplo, ya. El controlador, por ejemplo, CMM, máquinas de coordenadas, el controlador de estación, la estación de limpieza, y por otro lado, el controlador de celda, que va a estar también, va a ser el control de la CNC, y el controlador N, nivel jerárquico, ¿no? Máquina N. Entonces, como verán, pues hay niveles jerárquicos en los que se puede hacer la ejecución de una operación, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, esta tecnología SIM, ¿no? O la metodología SIM. Si vamos analizando cada una de las partes, por ejemplo, el nivel de controlador de la planta, ¿no? Es, eh, es el nivel más alto y está representado por las computadoras o por la central de computadoras, eh, y realiza, por ejemplo, las funciones corporativas, eh, como la de administración de recursos, planeación general, por ejemplo, de la planta, ¿no? Entre otros, a ese nivel, digamos, de la planta, ¿no? Ahora ya a nivel de controlador de área, pues va a estar representado, por ejemplo, por las computadoras, o llamadas también mini computadoras, que van a controlar las operaciones de producción, ¿ya? Y es responsable, por ejemplo, de la coordinación y programación de actividades de las celdas de manufactura, así como también la entrada y la salida del material. Conectada, por ejemplo, a las computadoras centrales se encuentran las computadoras de análisis, el de diseño, por ejemplo, de ingeniería, donde las tareas, por ejemplo, como diseño de producto, análisis y prueba se encuentran, digamos, a ese nivel, ¿no? Y como algo complementario, también a este nivel de control de área, pues se realiza las funciones de planeación. La planeación asistida, por ejemplo, por computadora, ¿no? Y llamado también el TAP, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y por ahí tenemos también el diseño asistido por computadora, por sus siglas en inglés, el CAD, ¿no? Y finalmente la planeación, por ejemplo, de requerimiento de materiales, ¿no? Tenemos el MRP, que están las siglas en inglés, ¿no? Entonces, a este nivel de control de área, ya específicamente las funciones también van a ser a ese nivel, ¿no? Es decir, con aspectos ya mucho más concretos para el trabajo que se requiere realizar. Los niveles del SIM también están contemplados, o en estos niveles también están contemplados, por ejemplo, el nivel de controlador de celda. Esto implica, por ejemplo, la programación de órdenes, ¿no? Y ahí está precisamente las órdenes de manufactura, ¿no? Y coordinación de todas las actividades dentro de una celda integrada de manufactura. Y está representado por las computadoras, o en este caso, mini computadoras, ¿no? Pueden ser las PCs de estaciones de trabajo. En general, por ejemplo, se realiza la secuencia y control de los controladores de equipo, ¿no?
puede estar el nivel de controlador de procesos o nivel de controlador de estación de trabajo, ¿no? Incluye los controladores de equipo, los cuales permiten automatizar el funcionamiento de las máquinas. Entre estos se encuentran los controladores de robots, RCs, control lógico programable, ¿no? Los PLCs, los CNCs, ¿no? Las microcomputadoras, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, a este nivel de control del trabajo, ¿no? Podríamos decir que en este nivel ya es un nivel mucho más operativo, un nivel en el que se se tiene ya un trabajo, podríamos decir, un poquito más efectivo, o un trabajo mucho más objetivo, porque ya vamos a operar o vamos a hacer que operen desde las máquinas o los equipos, ciertas operaciones o tareas específicas que van a contribuir a la producción, ¿no? Entonces ahí podemos ver a este nivel, pues la importancia que tiene este tipo de procesos. Niveles del SIM. Em, por un lado, tenemos el nivel de equipo. Es el más bajo nivel de jerarquía y está representado, por ejemplo, por los dispositivos que ejecutan comandos de control del nivel próximo o superior, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los actuadores, están los elevadores, eh, los manejadores, por ejemplo, o los switches, válvulas, que están directamente, pues, sobre el equipo de producción, ¿no? Y de forma general, podríamos decir que en esta parte se considera a la maquinaria y el equipo de producción como representativos a este nivel, ¿no? Otro nivel importante también es el nivel de equipo, ¿no? O, o un nivel de equipo. Este es un nivel mucho más bajo, está por debajo de las operaciones, inclusive del control de las máquinas. Em, Generalmente está representado por los dispositivos que ejecutan, en este caso, comandos de control, ¿no? Un nivel próximo a superior, ¿no? Y, y aquí, pues, podemos ver que nuevamente nos referimos a los actuadores, a los elevadores, los switches, válvulas y otros más que están directamente condicionados a la producción, ¿no? Bien, ahora ya un poquito viendo específicamente los sistemas flexibles de manufactura, podemos ver el módulo flexible de manufactura, ¿no? La celda flexible, por ejemplo, de manufactura, el grupo flexible de manufactura, el sistema flexible de producción y la línea flexible de manufactura. Son, digamos, algunos sistemas flexibles de manufactura. Cuando hablamos del módulo flexible de manufactura o el FMM, eh, tenemos el intercambiador de herramientas, tenemos el inventario de partes y tenemos el intercambiador de paletes, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver un sistema completo o un módulo de manufactura flexible, ¿no?
Y obviamente cada una de estas partes cumplen una función, ¿no? En específico o una tarea particularmente del proceso de manufactura, llamado también comúnmente conocido como la producción industrial. Ah, celda flexible de manufactura, ¿no? O llamado también en sus iniciales FMC, ¿no? Eh, el FM1, ahí como podrán ver, acá hay ¿no? Hay un conjunto de elementos que definitivamente pues, se pueden desarrollar a través de de estos procesos que van integrados, que consisten, por ejemplo, en varios FMS, ¿no? O sea, varias células de manufactura flexible que están organizados de acuerdo a requerimientos particulares del producto, ¿no? Eh, Aquí podemos ver ese proceso, ¿no? Flexible de manufactura y aquí estamos viendo cada una de ellas, donde precisamente pues cada uno de ellos está un requerimiento o algo que podríamos decir se realiza, ¿no? De acuerdo a una necesidad o un requerimiento, ¿no? Entonces, esta es una celda, esta es otra celda y definitivamente el conjunto de estas celdas van a dar lugar, por ejemplo, a van a dar lugar a un proceso en específico, ¿no? Eh, Ahora veamos un grupo flexible de manufactura, ¿ya? Mm, en estos grupos de grupo flexible de manufactura, bueno, obviamente está esto con una está en con sus siglas en inglés. Nos dice que es una combinación entre la manufactura flexible y la manufactura FMC, ¿no? Entonces, en la misma área de manufactura, ¿no? Unidos, por ejemplo, mediante un sistema de manejo de material como los ABE, los AGV o vehículos guiados automáticamente, ellos van a hacer, van a conformar este grupo flexible de manufactura, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, hay un FMC, ¿ya? Y acá hay un FMM. Entonces, la alimentación de las partes, pues va a haber un vehículo que conduce a esto, ingresa por acá, nuevamente, por ejemplo, va salir por acá, o sea, ahí se puede ver la posición de ida y vuelta, tanto para esto como para esto, y finalmente esto se traduce, por ejemplo, en vehículo guiado automáticamente, ¿no? Descarga de partes, hay una alimentación, luego hay una descarga de partes. Entonces, por eso dice que el FMG es una combinación, ¿no? Entre los FMs y la FMC. Entonces, ambos, por ejemplo, esos procesos le dan lugar a este grupo flexible de manufactura. Tenemos también el sistema de producción FPS, ¿no? Que un FPS es prácticamente consiste en un FMG, ¿no? Es decir, un sistema, un grupo de manufactura flexible, ¿no? Y se conectan, por ejemplo, eh, con diferentes áreas de manufactura, ¿no? Tales como la fabricación,
el maquinado y el ensamble. Y aquí podemos ver esto, ¿no? El FM1, el FM2, y aquí tenemos el vehículo guiado. Por un lado, por ejemplo, el almacenamiento automático de las herramientas. Por el otro lado, tenemos también el almacenamiento automatizado de herramientas. Entonces, todo esto, pues cuando se interconectan estos, automáticamente da origen a un sistema flexible de producción. Veamos ahora, por ejemplo, la línea flexible de manufactura, el FML, ¿no? Este sistema flexible también funciona bajo esa misma metodología, ¿ya? Obviamente tenemos por un lado una estación, eh, podemos tener varias estaciones, también hay un vehículo que traslada o transporta, por ejemplo, para su funcionamiento, ¿no? Podemos decir que esta línea flexible de manufactura es una serie de máquinas, ¿no? Especializadas o que tienen una dedicación exclusiva y que están conectados, por ejemplo, a través de un AGV, ¿no? O puede ser también a través de un robot, puede ser también, o puede ser a través de un o conveyors o algún otro tipo, por ejemplo, de dispositivo automático de transporte. Entonces, de una u otra forma, estos equipos o estas máquinas especializadas están dedicadas exclusivamente a mm, poder realizar trabajos en particular en, podríamos decir, en apoyo particularmente a el proceso de manufactura. Que esta es una forma, ¿no? O sea, cada sistema, por ejemplo, de manufactura tiene una particularidad en su funcionamiento, ¿no? Em, ya entrando, por ejemplo, un poquito en los niveles de automatización del SIM, eh, podemos decir que em, podemos hacer el control en los procesos, en las estaciones, en las celdas, en el centro, la fábrica, las empresas de forma global. Y no va a depender, por ejemplo, de acuerdo al tiempo real, la ejecución de los sistemas de manufactura, ¿no? Y acá también vamos a hablar la decisión que se va a tomar, por ejemplo, el sistema de soporte que se toma, ¿no? Todos estos pues están también condicionados a el tipo de actividad que se está desarrollando. Veamos un poco ahora los aspectos administrativos del SIM. El,
El zinc requiere, por ejemplo, de material para, hay un requerimiento, por ejemplo, para la planificación, ¿no? Y aquí viene un detalle importante, ¿no? Llamado también el MRP. Es el método usado, ¿no? Para derivar el calendario maestro de la producción MPS a partir de pronósticos o órdenes de venta, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante también que nos invoca, por ejemplo, a utilizar el método para derivar el calendario maestro de la producción, ¿no? Llamado en sus siglas en inglés, Material Requirement Planning, ¿no? Ahora, el RMP o el MRP ha evolucionado a través de los años, ¿no? En un sistema en fase con el tiempo, controlando, por ejemplo, los inventarios para la manufactura, ¿no? El MRP está basado en listas de materiales para la producción que está especificada en el calendario, ¿no? Maestro de producción y el inventario actual, por ejemplo, de salidas, de órdenes de compras y órdenes liberadas del taller de producción, ¿no? Bueno, esto es más un aspecto administrativo que técnico, ¿no? Pero también tiene su propia metodología, el SIM, en la parte del proceso administrativo. También podemos hablar sobre la lista de los materiales que, por ejemplo, representa las partes requeridas en la manufactura, ¿no? Llamado el sistema MRP. También el control, por ejemplo, de los inventarios, particularmente el movimiento, mm, el inventario existente en el sistema MRP, ¿no? La forma de cómo, por ejemplo, trabaja el MRP, especialmente basado en el calendario maestro de producción. Se obtiene pues una lista de materiales y componentes de acuerdo con la lista de materiales, ¿no? Luego también el MRP calcula cuando se tiene que comenzar a realizar los productos, tomando en cuenta los tiempos de entrega, el tiempo, por ejemplo, de manufactura, entre otros. Entonces, como verán, pues en la parte administrativa, este tipo de manufactura, pues tiene ciertos procesos, ciertos requerimientos, y entre esos requerimientos también juega un papel importante la parte administrativa, ¿no? ¿Qué otros aspectos más considera, por ejemplo, el SIM? El MRP ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado bastante a un sistema totalmente integrado de planeación de recursos de manufactura, ¿no? Ha surgido, por ejemplo, el MRP2, ¿no? Es decir, un sistema ya em, mejorado, donde el MRP2 ya incluye todo lo que es el MRP como tal, ¿no? Y también integra, por ejemplo, ya la capacidad de planeación, ¿no? De requerimientos, llamado también el CPR, ¿no? Y para ello, pues la planeación de la producción y el control de las actividades de producción son parte importante ya en el MRP2, ¿no? Entonces, han habido importantes pasos en los que ha evolucionado o está evolucionando y de pronto ya podríamos decir el MRP2 ya es
poco más avanzado, más completo, por decir, frente al MRP, eh, que en este caso es simplemente el MRP, ¿no? Podríamos decir que el MRP2 ya es una versión un poco más mejorada de la anterior, ¿no? Ahora, por otro lado, también el uso, por ejemplo, del MRP y el MRP2 no garantiza, por ejemplo, las mejoras en los tiempos de entrega, ¿no? O por lo menos en la producción, ¿no? De costos e inventario, pero sí es podríamos decir, un valioso componente mm, exitosa especialmente en la estrategia de negocios para alcanzar estos objetivos. Solo quería escuchar su lado, quería escucharlos hablar. Ya, fuera. Bien, en todo caso, pues son algunos aspectos administrativos que van evolucionando y que, bueno, en esta parte ya nos veríamos se puede ver o una evolución particularmente de eh, la versión original, podríamos decir, el MRP frente al MRP2, ¿no? Que ya es un gran avance. Un MRP eh, genera simplemente planeaciones, ¿no? Planeaciones y requerimientos que podrían o no ser alcanzados por la empresa, ¿ya? Por eso decimos es un requerimiento, es una planificación, ¿ya? Pero ya la evolución del MRP2, ya, el cual maneja, por ejemplo, información de retroalimentación, le permite, por ejemplo, tener funciones como la planeación de capacidades, ¿no? El control de piso. También tiene, por ejemplo, enlace con los sistemas financieros de la compañía o de la industria, ¿no? Entonces ya, ya va, por ejemplo, un poquito más allá de lo establecido, ¿no? Por lo general, los MRP2 tienen dos características básicas, ¿no? Adicionales como respecto a los MRPs, ¿no? Para empezar, tiene un sistema financiero y operacional, ¿ya? Luego nos dice que cubre, por ejemplo, los aspectos de negocios de compañía como ventas, producción, ingeniería, inventarios, contabilidad, entre otros. Entonces ya en este MRP2 ya hay un sistema, ¿no? Financiero que toma, eh, podríamos decir ya más organizado, mucho más completo. Luego tenemos, por ejemplo, un simulador, ¿no? Puede simular, por ejemplo, planes de producción, toma de decisiones administrativas, entre otros. Entonces ya cuenta también con un aspecto ya mucho más importante en la toma de decisión. Un MRP2 depende de tres factores importantes. El primero, demanda dependiente versus independiente, ¿ya? Y la primera, cuando un componente de un producto es parte de otro componente, de otros productos.
Y la última, por ejemplo, se refiere a las partes o productos que no han sido utilizados, ¿no? En ningún otro tipo de producto, ¿no? Especialmente eso. Luego está el tiempo principal de la manufactura, ¿no? El tiempo principal de la manufactura en la producción por lotes em, es un poco complejo porque em, hay cambios, por ejemplo, en la preparación, ¿ya? O bien hay cambios permanentes en la preparación y es más estable, por ejemplo, la producción en masa, ¿no? Ese es uno de los aspectos que debemos destacar, digamos, entre los tres factores importantes. Otro tiene que ver el tiempo principal de las órdenes, ¿no? Es el tiempo entre el punto de ordenamiento y el tiempo en el que el material se encuentra en el inventario, ¿no? Artículos comúnmente usados son los materiales, por ejemplo, en bruto, que no son utilizados en una variedad de productos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver tres factores importantes entre la demanda dependiente versus independiente, el tiempo de trabajo principal en la manufactura y el tiempo principal de las órdenes. Son tres aspectos importantes que contempla el MRP2. Todos estos aspectos funcionan sin factores que están asociados al bajo control, ¿ya? Es decir, em, funciona bien si estos factores están o son controlados, ¿no? O son medianamente regulados o son verificados, ¿no? Entonces, el éxito de este proceso de manufactura, pues, está asociado, está condicionado, por ejemplo, a esos tres factores importantes. Bien, veamos un poco ahora algunos conceptos sobre el término ERP, ¿no? Un poco vamos a ver especialmente relacionado al inventario, estamos hablando un poquito de la parte administrativa que estamos analizando, por ejemplo, el modelo de manufactura bajo esta metodología SIM, ¿ya? Que entre sus características no solo está, digamos, orientado a la parte de el prototipado, el diseño, sino también tiene aspectos administrativos que son importantes que hay que considerarlos, ¿no? Bien, en esta parte debemos decir que especialmente el ERP concierne, por ejemplo, asegurar las decisiones de las firmas manufactureras o de la manufactura no sean hechos sin tomar en cuenta aspectos importantes, ¿no? Especialmente la llamada cadena de suministro, ¿no? Ah, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Que es un proceso normal de suministro. Bien, por otro lado, podemos tomar en cuenta las decisiones
de la producción o las decisiones que se toman en la producción van a ser, por ejemplo, afectadas principalmente en las actividades comerciales, ¿no? Incluyendo también la parte de la ingeniería, la contabilidad, la mercadotecnia, entre otros, ¿no? El ERP, ¿no? El Enterprise Resource Planning, es un software, ¿no? Un conjunto integrado, por ejemplo, de finanzas, distribución y manufactura con interfaces con algunas otras aplicaciones, ¿no? Eso es lo que es el ERP, ¿no? Y dentro de sus características, por ejemplo, este software no requiere, digamos, que un negocio cambie, ¿no? Sus prácticas, sino el ERP pues, se adapta, por ejemplo, a las reglas de negocios, ¿no? Mientras que el ERP2 programaría, por ejemplo, una planta, ¿no? En cambio, el ERP programa múltiples plantas completas, ¿no? En este caso, a toda la organización global. Ahí está la diferencia entre MRP2 y ERP, ¿no? Ahora, otra característica es que operan vía bases de datos integradas, ¿no? Y básicamente un conjunto de datos, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, están generalmente entre sus características, están inscritos eh, especialmente diseñados en lenguajes de alta generación, en este caso de cuarta generación, o sea, son lenguajes eh, muy sobresalientes y obviamente eso da lugar a que este software pues pueda ser uno de los softwares que permita, por ejemplo, hacer un trabajo completo con la programación, por ejemplo, de múltiples tareas, ¿no? Este sistema tiene sus particularidades, ¿no? Eh, Podemos ahí ver en este esquema, por un lado hay proveedores, por otro lado hay clientes, hay la parte administrativa, hay gente que opera, ya, pero acá podemos ver las aplicaciones especialmente. Todas están basadas en base a datos que se manejan desde la central. Todas estas, por ejemplo, pasan a ser aplicaciones de ventas y distribución, aplicaciones de servicio, aplicaciones en la gestión de recursos humanos, aplicación de inventario en la distribución, la aplicación de manufactura, aplicaciones administrativas, entre otros. Todos estos aspectos son parte de este sistema llamado ERP, ¿no? Que es también un sistema interesante en su funcionamiento. Bien, ya un poquito entrando en la parte de eh, el lazo del control del sistema de manufactura, podemos ver en este esquema, aunque un poco acá no están ordenadas las flechitas, pero podemos hacer un seguimiento, ¿no? Eh, por un lado, pues hay requerimientos de productos, hay máxima razón de producción, hay programación de producto, hay administración de los inventarios, hay la programación de productos, planeación de de la institución. Y todos estos pues van a derivar en proceso, estación de trabajo, celda, centro, fábrica, ¿no? ¿A dónde llevamos todo esto? Pues vamos a llevar por ejemplo, proceso, las partes, el ensamble y el producto final, ¿no?
Dentro de las partes, vamos a también ver un poco eh, que los requerimientos, pues, son, no de productos, son varios, ¿no? En la parte, por ejemplo, de la máxima razón de la producción, vamos a ver una estación de trabajo, vamos a ver la calidad del producto y vamos a ver el producto final, ¿no? Que ese es un requerimiento básico, ¿no? Dentro de la celda vamos a verificar el rendimiento, vamos a ver la demora, por ejemplo. Dentro del centro vamos a ver también los niveles de inventario y en la fábrica vamos a ver el tema de las utilidades, ¿no? Que eso es innegable, ¿no? No hay un sistema o un proceso de manufactura que no tenga utilidades, ¿no? Algunos aspectos tecnológicos que hay que ver, o algunos componentes tecnológicos principales, incluyendo un sistema de manufactura flexible. Para ello, por ejemplo, tenemos conocimiento del proceso y aplicación. Dentro de esto estamos hablando eh, especialmente, ¿no? Los sistemas CAD y CAM, los sistemas de control, los sensores y equipos, las herramientas, los sujetadores y pallets. Estamos hablando de los accesorios, el software como tal. Estamos hablando de las computadoras y sistemas de comunicación, ¿no? Y dentro de estos también estamos hablando de las máquinas, herramientas, estamos hablando de los robots, estamos hablando de la ingeniería de sistemas, estamos hablando del equipo de manejo de materiales, entre otros. Entonces, acá hay un conjunto de operaciones y un conjunto de pasos o requerimientos que se tienen para analizar, por ejemplo, los componentes de un sistema de manufactura flexible, ¿no? Y esto es definitivamente un sistema, ¿no? Cada una de las partes pues, cumplen una función y van a contribuir especialmente en el trabajo de manufactura o elaboración. Bien, en este cuadro podemos ver un poco el estudio, la proyección, por ejemplo, de cómo influyen los, en este caso, los procesos de manufactura o los sistemas, ¿no? O cómo influyen especialmente en la productividad, ¿no? Podemos observar, por un lado, en la línea de o en la parte de las variables, por ejemplo, establecer el volumen de producción en horas, ¿no? También podemos ver, en este caso, la variedad de piezas fabricadas, ¿no? eh, tomando como parámetros, por ejemplo, entre baja, media, alta, ¿no? Es decir, de horas, ¿no? Desde 25 horas hasta 10.000 horas, ¿no? Ahora podemos también tomar en cuenta variedad de piezas fabricadas de uno o dos hasta 500 piezas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa relación, se puede observar, por ejemplo, que la más alta, por ejemplo, está en las líneas de transferencia que van a estar en un equipo dedicado exclusivamente, o un flujo discontinuo, por ejemplo, sistema especial, un sistema de manufactura flexible, la celda de manufactura flexible, la maquinaria, por ejemplo, con control numérico. Entonces, todas estas están porcionadas en un determinado, en una determinada cantidad, ¿no? Sea, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el costo unitario, tenemos los costos más bajos, ¿no? Tenemos la capacidad productiva, aumento de la productividad, tenemos la flexibilidad de producción, aumento de la flexibilidad.
Entonces, hay una relación acá, ¿no? Hay una relación y esa relación se puede ver en estas, especialmente en la productividad. Bien, si analizamos a detalle, por ejemplo, el SIM y la flexibilidad, eh, una fábrica tradicional, o sea, una fábrica sin la incorporación de tecnologías, mm, va a tener, por ejemplo, una variedad limitada de productos o va a producir una variedad limitada de productos, ¿no? En cambio, una fábrica moderna, con la implementación de tecnología, va a haber una gran variedad, en este caso limitada de productos, ¿no? Por otro lado, el diseño de larga vida de los productos, en la fabricación tradicional hay un diseño de larga vida de los productos, generalmente son productos que comúnmente nosotros llamamos de mucha durabilidad, ¿no? En cambio, en la fábrica moderna es rápido cambio del diseño de los productos, es decir, se van cambiando los productos a medida que va pasando el tiempo, es decir, no permanece a lo largo del tiempo un producto. Luego, por ejemplo, en la fábrica tradicional, las plantas mayores y centralizadas, ¿no? En la fábrica moderna, pues hay plantas menores y descentralizadas, es decir, pequeñas máquinas que operan y que podrían rendir mejor, ¿ya? Luego tenemos la fábrica tradicional, flujos regulares, ¿no? Mm, en una fábrica moderna, pues los flujos son irregulares, no pueden haber ventas, o mayor productividad, ¿ya? O bien podrían ser reducidas, digamos, la productividad, ¿no? En una fábrica, por ejemplo, tradicional, el inventario de reserva, el inventario de reserva es, em, es importante, ¿no? En cambio, en una fábrica moderna, pues cero reserva, no hay reserva, no hay reserva para nada. El SIM y la flexibilidad. La situación ante nuevas políticas de producción, la flexibilidad del producto y los procesos especialmente se acomodan a la adaptación a la demanda, ¿no? Eh, Se puede ver en la actualidad que muchos de los productos eh, se podrían requerir en mayor cantidad por determinados productos, ¿no? O podrían ser muy pocos requeridos, ¿no? Entonces, el SIM, pues, se adapta, ¿no? A esa demanda, ¿ya? Ah, se adapta, por ejemplo, a los requerimientos y a las necesidades del contexto actual, ¿no? Es decir, si hay el mayor requerimiento, pues se va a responder con esa demanda. Y si no hay mucho requerimiento, pues también no se va a evitar, digamos, poder hacer este tipo de productos, ¿no? El SIM apunta a la calidad de producto, ¿no? Se requiere un producto de calidad, con muchas exigencias y esa es una de las preocupaciones que tiene el SIM. Luego también estamos hablando de la automatización, ¿no?
manufactura, por ejemplo, en sistemas discretos. Estamos hablando de órdenes de procesos variables con interrupción. ¿Ya? Y esa es una de las. La automatización es prácticamente uno de los elementos importantes, digamos, de el SIM, porque ya los procesos manuales dejan de ser, por ejemplo, relevantes y ya con la automatización, pues se ejecutan varios procesos que podrían tomar menos tiempo en la realización, ¿no? Por eso habla también de la reducción de tiempos, ¿ya? Y aumento de la productividad. Si tenemos un sistema automatizado, de seguro que los resultados van a ser también mayores. Va a haber un alto índice, por ejemplo, de productividad y se va a reducir también el tema de los tiempos, ¿no? Que es un aspecto importante también. Luego, hablamos de, se requiere compromiso, ¿no? Ante la productividad y flexibilidad. ¿Sí? Bastante porque em, en este tipo de tecnología, pues, o podríamos decir en este tipo de metodología, juega un rol importante la productividad, ¿no? Bajo el concepto, por ejemplo, del SIM, se representan o se presentan sistemas de manufactura flexibles, ¿no? Eso es lo que esta, este sistema pues da la posibilidad de que puedan ser flexibles, ¿no? Y que pueden constituirse con células flexibles, ¿no? Células flexibles para organizar la producción. Y donde, por ejemplo, la célula de manufactura flexible integra, ahí podemos ver máquinas de control numérico, el transporte, ¿ya? El transporte, la comunicación, el computador de control, ¿no? Aquí tenemos un computador de control. Entonces, son ya, podríamos decir, sistemas avanzados en el que eh, ya incorpora tecnología. Entonces, por eso es que esta metodología SIM, pues, es una metodología importante. También, por ejemplo, esta metodología SIM, mm, las máquinas, por ejemplo, ejecutan diferentes tareas, ¿no? En diferentes piezas, con tiempos de configuración despreciables, ¿no? Y de aquí se puede ver cómo se aplica, ¿no? Aquí se puede configurar, por ejemplo, en la ruta uno pues pasa por esta máquina, ¿no? O bien mm, pasa esta, por esta máquina, pasa por otra máquina y de tal forma se puede ver el cumplimiento de una ruta, ¿no? ¿Ya? O bien podría ser, por ejemplo, estas 5 operaciones, ¿no? Partir, por ejemplo, por este lado, eh, por una de las máquinas, pasa, por ejemplo, por la otra máquina, puede retornar nuevamente a la misma máquina. Entonces, de tal forma que
La línea blanca nos muestra la ruta número 2. Entonces, 5 operaciones que debes realizar a la máquina para llegar a la ruta, ¿no? Todos son procesos totalmente distintos. Obviamente, cada uno tiene su objetivo, ¿no? Pues, por eso dice que las máquinas ejecutan diferentes tareas en diferentes piezas, ¿no? Y con tiempos de configuración despreciables. Quiere decir que podrían variar de una máquina a otra, ¿no? Mm, el sync, por ejemplo, y la integración, ¿no? Se podría ya integrar áreas bajo el paradigma sync, donde el diseño del producto, por ejemplo, CAD o CAE o GT, eh, se hace, por ejemplo, el diseño. Luego está la planificación del proceso. Está CAD, está CAM, está el CAPP, y ahí hablamos de la manufactura celular, ¿no? Entonces, las áreas que se integran, pues está el diseño de producto, está la planificación del proceso, está la fabricación, está la gestión del sistema, ¿no? Y en la fabricación, pues estamos hablando del control numérico, estamos hablando de la flexibilidad, por ejemplo, en el modelado, estamos hablando de la parte de la robótica, los almacenes automáticos, la inspección o el control automático, las células de manufactura, el control de los procesos, entre otros, ¿no? Entonces, 4 aspectos importantes o 4 áreas que integra, por ejemplo, el SIM, ¿no? Pero la parte más importante que sobresale y que es una parte innegable, digamos, de poder hacer una valoración es precisamente el proceso de fabricación, ¿no? Bueno, en este esquema tal vez un poco no tan visible, pero podemos ver nuevamente cómo el SIM integra, digamos, todos estos elementos, ¿no? Incluyendo la planificación, incluyendo el CAD, por ejemplo, que tiene que ver con el diseño, cálculos técnicos, dibujos, materiales, simulaciones, el CAP, proceso de fabricación, plan de ensamblado, programas CNC, programas de robots, otros, ¿no? Y el CAD también, ¿no? El plan de ensayos, procedimientos de control, entonces. Y la parte del CAM ya viene, por ejemplo, el control del flujo de materiales, el control en línea del taller, mantención de equipos, por ejemplo, de reparaciones, siempre en esa línea, por ejemplo, de proveedores y clientes. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, el SIM? Para empezar, tenemos la flexibilidad, ¿no? La capacidad, por ejemplo, para responder más rápidamente a cambios en los requerimientos de volumen o en este caso de composición. También estamos hablando de la calidad, por ejemplo, resultante de la inspección automática y mayor consistencia en la manufactura. Estamos hablando del tiempo, por ejemplo, perdido. eh, Reducciones importantes mm, que resultan, por ejemplo, eficientes en la integración de la información, ¿no? Los inventarios, por ejemplo, reducción de inventarios en procesos y de stock de piezas terminadas debido a la reducción de pérdidas de tiempo y acceso oportuno a la información precisa.
Bueno, entre los beneficios estratégicos están eso, ¿no? La flexibilidad, la calidad, el tiempo perdido, los inventarios. Otro de los beneficios también es el control gerencial, ¿no? Ahí podemos decir que va a ser la reducción del control, por ejemplo, como resultado de la accesibilidad a la información y la implementación de sistemas computacionales de decisión sobre factores de producción, ¿no? Ahí estamos hablando de espacio físico, reducción como resultado de incremento de la eficiencia en la distribución y la integración de las operaciones. Eh, También estamos hablando, por ejemplo, de otras opciones que podrían provenir o pueden venir, por ejemplo, de riesgos de obsolescencia, manteniendo, por ejemplo, la oposición de explotar una nueva tecnología, entre las ventajas que tiene, por ejemplo, el SIM, ¿no? El SIM, por ejemplo, para convertirse en fabricantes de clase mundial, ¿no? Mm, Peter, por ejemplo, Maru, identifica cuatro servicios industriales que convergen por medio del uso del SIM, ¿no? Y estos son los siguientes. Las tecnologías de automatización, ¿ya? No cabe duda que es un aspecto importante porque ya con la automatización definitivamente hay grandes avances y por lo tanto pues podemos decir inclusive que ha facilitado y facilita procesos em, muy valiosos en cuanto a tiempo, inclusive costo. Herramientas de control de calidad, que es otro de los aspectos también que hay que considerar. Luego estamos hablando también de el arte de la operación y sus procesos. Hablamos también de la medición del rendimiento de la planta y bueno, estos cuatro aspectos importantes que, eh, bueno, en realidad el SIM eh, destacan, por ejemplo, entre sus prioridades, podríamos decir, a fabricantes de clase mundial, ¿no? Eh, una metodología que juega un papel importante en la actualidad y no deja de ser, por ejemplo, un tema de estudio o un tema de poder aplicar, por ejemplo, en el ámbito de los procesos de manufactura. Quizá un aspecto importante acá hacer notar al margen de estas tecnologías, también existen otras, ¿no? Que definitivamente pues son importantes y que contribuyen a al avance, especialmente tecnológico. Y mm, un aspecto que hay que denotar, tal vez en esta última parte, tiene que ver, por ejemplo, la parte del control de calidad, ¿no? Em, la calidad es uno de los factores importantes al momento de poder verificar, por ejemplo, la procedencia del producto, inclusive verificar si efectivamente reúne o no reúne con las condiciones necesarias, ¿no? Luego también eh,
La parte más destacable también de esto tiene que ver con la medición, el rendimiento de la planta, ¿no? Aquí podríamos decir, la calidad también se lo va a medir en base al funcionamiento de la máquina, las operaciones que pueda desarrollar la máquina y también la optimización especialmente de los recursos y el aprovechamiento de las tecnologías que se tienen en torno a, eh, especialmente al uso de esta metodología. Bien, esto es la parte tal vez más destacable de esta tecnología, ¿no? Poco a poco estamos ingresando ya a ver prácticamente las partes que tienen que ver con el prototipado como tal, ¿no? Sin dejar de lado la parte que tiene que ver con eh, las metodologías existentes. Hoy hemos visto esta metodología que es importante, que integra varias de las otras áreas, pero ya viéndolo desde un plano mucho más objetivo. Bien, les voy a pasar el formulario para el control de asistencia y denme un segundito, por favor.
Bien, pueden registrar su participación. Ahí está el formulario de Google. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima sesión. Hola, dicen, doctor, ¿escucha? Sí, adelante. Disculpe, doctor, mi nombre es Rudy Cuenca. No pude mandar la tarea ni del foro. Es que no vi bien claramente las fechas, la presentación, ¿no? Esa parte es la que no pude. ¿Qué tarea? ¿La tarea 2? Sí, la tarea 2 y el foro 2. Quisiera, si es que eso me puedo habilitar, por favor. Es que no vi la fecha y tengo la tarea, pero no me deja subir nada de las tareas porque ya había terminado el tiempo. Es que están programadas para la semana, están programadas. Sí, no sé si podría, que por menos no tan, o sea, déjame subir con la tarea o el foro, por favor. Ya, mándame tu nombre por WhatsApp. Lo que vamos a hacer es tratar de habilitar las tareas. Sí, sí, por favor. Ya, por la mano, sí. Inge, buenas noches. Una consulta, Inge.